Bueno, ante todo, gracias a la Asociación Grupa por haberme invitado a formar parte del día de hoy y compartir esta charla denominada Estrategias para el Control de Salmonela. A ver. El tema de Salmonela es bastante amplio y obviamente vamos a empezar por lo más simple y sencillo. Nosotros necesitamos considerar múltiples factores para el tema de control de Salmonela. Hablar sobre un programa vacunal estrictamente obedece a una serie de medidas que debemos tener en cuenta para controlar Salmonela. El muro entre el mundo interno y externo es la bioseguridad. Y dentro de la bioseguridad vamos a tener en consideración muchos de los temas que obviamente vamos a ir viendo uno a uno. Las gallinas o las líneas genéticas que nosotros vamos a manejar debemos tener en cuenta poder manejar aves que puedan tener una fortaleza con una inmunidad pasiva sobre enfermedades inmunosupresoras, puesto que la inmunidad que necesitamos obtener para controlar un tema de salmonela debe ser una inmunidad influenciada de tipo humoral y celular. Y eso vamos a verlo dependiendo de las medidas que vayamos tomando en función a las vacunas. Agua. El agua es importante, ya que las aves consumen 2 veces o dependiendo de la estación del año 2 veces, 2.5 hasta 3 veces. Consideraciones del agua para poderla sanitizar. Si es un medio, es un vehículo sobre las cuales las aves van a consumir 2 veces o un poco más, es importante poder considerar la sanitización de la misma, puesto cualquier irregularidad que podamos tener, vamos a poder afectar la integridad intestinal y como consecuencia generar condiciones para que pueda desarrollarse alguna enterobacteria. Cuando hablamos de raciones tenemos que estrictamente hablar sobre calidad de insumos. La calidad de insumos va a influir estrictamente sobre el tema de integridad intestinal. Ejemplo, si utilizamos fuentes de energía como aceites, verificar que estos aceites cumplan con las condiciones de calidad, bajos niveles en peróxido, que no puedan generar un problema de enteritis, es importante. La calidad de los insumos, ya sea la calidad microbiológica, es importante. El uso de promotores de crecimiento que puedan controlar una carga bacteriana, que puedan controlar enterobacterias y Clostridium. En el caso de los humanos es importante velar la capacidad que puedan tener como fomites, posibles personas que puedan generar una diseminación de un lugar hacia otro. El control de roedores forma parte de la bioseguridad de un centro de producción. Si no se tienen en consideración un control de roedores, vamos a ir viendo una diseminación horizontal de un problema de salmonela o de cualquier otra enfermedad. La eliminación de las aves silvestres, de la misma manera, debemos tener, obviamente, debemos ver la manera como podamos manejar estas aves. Y el proceso de vacunación va a obedecer netamente a la prevalencia de enfermedades o a la estrategia que uno pueda adaptar, ya sea utilizando vacunas vivas, vacunas oleosas o un mixer de las mismas, o en su defecto, otras programas que puedan soportar el desarrollo de un programa para el control de lo que es salmonela. Necesitamos obviamente generar un principio de obstáculo donde la bioseguridad sea la principal herramienta para el control. Debemos tener en cuenta un monitoreo constante con la finalidad de poder detectar una diseminación o una infección por un problema de salmonela y optimizar la barrera
contra la diseminación de enfermedades entre aves utilizando vacunaciones más una microflora intestinal balanceada. ¿Cuál es la importancia o cuál es la influencia de una microbiota sobre la salud intestinal en las aves? Nosotros necesitamos acondicionar una microbiota con la capacidad de respuesta frente a cualquier agresividad de bacterias en el medio. Esto lo hace normalmente una madre gallina, pero hoy por hoy, bajo el término de explotación intensiva, eso se ha obviado y solamente estamos manejando aves que desde la planta incubadora se ven expuestas muchas veces a las cargas microbianas que por defecto o manejo de los huevos en las reproductoras o la contaminación ya puede acondicionar una carga microbiana desafiante. Es por eso la preocupación de una flora digestiva con capacidad que pueda generar una respuesta favorable o impedir que puedan colonizarse enterobacterias. El intestino empieza a colonizarse en el momento del nacimiento y muchas veces esto se ve influenciado por este caso de exposición a los huevos contaminados o las explosiones que se hacen en la planta incubadora. La higienización también de una planta puede influir negativamente en esto y manifestar un grado de contaminación. Es por eso que se debe tener en cuenta el uso de una exclusión competitiva. ¿Qué es lo que pasa cuando miramos básicamente este punto de vista hacia lo que es postura comercial? En el caso de postura comercial siempre vamos a tener edades múltiples y vamos a estar viendo o facilitando algunas condiciones en poder tener una ave a tan temprana edad expuesta a algunas condiciones que ya se encuentran en granja. En el caso de reproductoras de carne, sí se practica desde el primer momento lo que es la exclusión competitiva. Es, creo, una práctica obligada para el tema de prevenir los problemas de salmonela. El tracto intestinal obviamente se caracteriza por tener diferentes pHs a nivel de las diferentes partes de la estructura anatómica del ave, y esto acondiciona por naturaleza un crecimiento propio de bacterias benéficas, considerando que dentro de los mismos ciegos intestinales podemos encontrar al Clostridium perfringens, pero en cantidades obviamente logarítmicas que no van a afectar a las aves. En las aves vamos a encontrar lactobacillus, enterobacterias, levaduras y hasta coli. Y esto, como les mencionaba, depende de las condiciones de pH sobre las cuales puedan facilitarse el incremento de los mismos. Guillot indica que existe una colonización de la microflora y que ésta llega a realizarse hacia el día 15. Es casi obligado la parte fisiológica de que pueda generarse bajo esas maneras. Y cualquier situación que pueda alterar este evento o este desarrollo se va a llamar obviamente una disbacteriosis, ¿no? Y se va a producir una alteración de la flora intestinal. También debemos considerar cuál es el rol que juegan las semillas o los cereales en el crecimiento de las bacterias, ya sean benéficas o ya sean perjudiciales y dependiendo de las condiciones sobre las cuales puedan ellas desarrollarse. Vemos que en el caso de la soya, obviamente puede desarrollar un tema de Clostridium. Para el maíz vamos a desarrollar Lactobacillus, Enterococcus. Para el caso del sorgo, Enterococcus, trigo, Bifidobacterium, Enterococcus. El caso de cebada también Lactobacillus. Y así aquí casi no usamos avena, centeno, cebada. En algunas excepciones se utiliza trigo,
y sorgo, más son dietas enfocadas a maíz, soya. Hasta acá más o menos podemos ir resumiendo que necesitamos acondicionar una integridad intestinal a temprana edad, puesto que de alguna u otra manera esto nos va a ayudar a que pueda colonizarse por bacterias que puedan perjudicar el desarrollo normal o la colonización por bacterias que van a favorecer el desarrollo intestinal de las aves. Para el caso de la postura comercial, de la misma manera necesitamos tener una gallina que pueda responder a las expectativas sanitarias, que pueda empalmarse con el programa de vacunación que se maneja en el caso de postura comercial, que se puedan utilizar ya sean vacunas vivas o vacunas oleosas para el manejo de las mismas y como consecuencia poder tener un animal sano que pueda dar una productividad y sea favorable al desarrollo del productor. Debemos considerar que existen diferentes productos de exclusión competitiva. Existen probióticos también que van a ayudar a poder mantener una integridad intestinal sana. Existen diferentes tipos, productos comerciales que van desde los más simples y sencillos. Hay algunas condiciones básicas que hay que ir mirando dentro de la composición de los productos, ya sea el número de bacterias o especies de bacterias que ellas contienen, los trabajos o desarrollos que se hacen sobre programas de desafíos que han tenido, con la única finalidad que puedan asegurarnos una elección óptima del producto que vamos a manejar. Estos productos se pueden utilizar al primer día en la planta incubadora. Obviamente hay que tener en cuenta si se utilizan vacunas vivas, no poder mezclarlos con el caso de las vacunas vivas. Si se utilizan las vacunas vivas en plantas incubadoras, esperar 2 o 3 días o 3 o 4 días para poder utilizar una exclusión competitiva. Los probióticos normalmente se pueden utilizar en las dietas mezcladas, ya sea desde la parte inicial, con dietas preiniciadoras, y pueden utilizarse pares de levaduras para el control de las mismas. Debemos tener en cuenta que una microbiota intestinal del pollo está compuesta por diferentes tipos de bacterias. Y este tipo de bacterias se encuentran normalmente forman parte del tracto intestinal de las aves. Esto, vuelvo a recalcar, es importante para poder verificar con el uso de de la exclusión competitiva que podamos elegir cuál es el más adecuado o cuál se alinea a poder utilizar en el programa para un control sobre el tema de salmonela. Debemos, obviamente, ver que en el caso de la mucosa vamos a tener una cantidad de bacterias que se van a diferenciar del proceso de digestión. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos una flora definida, pero que cambia en función a lo que se pueda encontrar a nivel de las paredes intestinales o en función a la misma digestión. Normalmente se aprovecha mucho lo que son los lactobacillus para el tema del desarrollo digestivo. Siempre vamos a ver como antecedente las evaluaciones que tienen los productos de exclusión competitiva sobre el control de lo que es salmonela. Por ahí nosotros podemos ir viendo diferentes productos con nombres comerciales cómo pueden o tienen estas características propias que pueden ayudarnos a tomar decisiones. Un poco para ir entrando al tema de lo que son el uso de las vacunas, vamos a poder refrescar un poco el tema de la identificación fenotípica, la serotipificación de salmonela mediante el esquema de Kaufman-White,
que nos dice que el género de Salmonella tiene obviamente la especie entérica y Bongori, y la subespecie entérica vamos a tener más o menos unos 1586 serobares o serotipos. ¿Cuántos de ellos con importancia en salud pública o salud animal? La clasificación de Salmonella, considerando lo que son antígenos somáticos versus clasificación por grupos, tenemos 4 grupos. Grupo B, C1, C2, C3, grupo D1. Y dentro del grupo B vamos a encontrar la Salmonella typhimurium y Salmonella enteritidis. Normalmente las vacunas oleosas que se manejan en nuestro sector, todas tienen estos serotipos. Y también hoy por hoy debemos considerar a la Salmonella infantis. Un estudio de Valderrama, desarrollado en el Perú en el 2013 y el 2014 por SENASA Perú, nos indica la prevalencia de cuáles son los serotipos de Salmonella en granjas tecnificadas, o nos ha hecho ver que para el caso de granjas de carne existe un 48.71% de prevalencia, en el caso de granjas de postura 13.16%, y en el caso de reproductoras se encontró 6.02%. Obviamente encontramos una prevalencia total de 29.78%, teniendo una distribución geográfica de las salmonelas geográficamente de la siguiente manera. La Salmonella agona, detectada en la zona de La Libertad, Salmonella derby en la región San Martín, en Ancash, en Lima, la Salmonella Kentucky en Lima y Chincha, Salmonella Eftenberg en La Libertad, en Lima, Salmonella enteritidis, Trujillo, Lima, Chincha, Tacna, y obviamente la Salmonella infantis diseminada en todo el Perú. La Salmonella infantis se ha convertido en uno de los serotipos emergentes más importantes últimamente en Latinoamérica. No existen datos oficiales, obviamente, de la prevalencia, salvo este antecedente que se ha hecho sobre el trabajo del doctor Valderrama. No es de reporte obligatorio y muchos países no realizan serotipificación, y es un escenario perfecto para consolidación de diferentes serotipos. Un poco para ver la historia de lo que es la Salmonella infantis y cómo es que se ha venido desarrollando o apareciendo en Sudamérica. Aparece más o menos en los años 70 y en Chile se detecta sobre los 2010 en lo que es carne de pollo, el 2000, perdón, el 2006 podemos encontrarlo en el Caribe, en Colombia. El 2014, el Perú, a través de lo que es el trabajo que hizo SENASA por el doctor Valderrama, se hace la serotipificación también, el 2015 de la misma manera en lo que es Ecuador. En Chile y Brasil, el año 2020, y Chile, Colombia y Ecuador, obviamente, se hace la caracterización de los genes de RAM y adaptación de Salmonella infantis a ambientes avícolas, Sánchez, Ingunza y Polido, el año 2020. Un poco para poder ver si lo que es la Salmonella infantis tiene la capacidad de realizar una invasividad de lo que es el oviducto. Y esto se determina que la Salmonella infantis y Montevideo exhibieron consistentemente la mayor habilidad para invadir el oviducto. Un poco para poder igual tener la idea de que esto va a generar una
una diseminación a nivel de la progenie. El hallazgo de la Salmonella infantis en salud pública tiene relación con la cadena avícola, está distribuida por todo el mundo. Granjas de pollos y ponedoras son las principales causas de Salmonella infantis. El año 2019, Isabela Moreno hace mención que el principal reservorio de Salmonella infantis son las granjas de pollos y postura comercial. Y la distribución geográfica obviamente es mundial. Solo para corroborar y volver a rectificar que existe obviamente una prevalencia de Salmonella infantis en Europa. El 2016, 1.321 muestras de pollos tomadas, de carne de pollos tomadas, 108 fueron positivas a Salmonella, de las cuales 29 fueron el 26.85% positivas a Salmonella infantis. Una característica propia en este momento es la capacidad de multidroga resistente, siendo resistentes a amoxicilina y ácido nalidíxico en ese momento. Genera la Salmonella infantis problemas de salud pública en el Perú. Enfermedades, obviamente, hace recomendaciones para los médicos, haciendo mención que existe ya, la salmonela se encuentra esparcida en la industria del pollo, lo mencionan, o industria avícola, teniendo en cuenta que comer pollo hay que tener en consideración hacerlo bien cocido, no tocar el pollo crudo. Son las recomendaciones que se hacen para evitar una contaminación por problema de salmonela. Esta revista peruana hace mención sobre lo que es, en el año 2019, hace mención sobre la multidroga resistencia que tiene la Salmonella infantis en el Perú. Este estudio fue determinado por un secuenciamiento de una nueva generación. 297 cepas de Salmonella recibidas, 193 cepas fueron identificadas como Salmonella infantis, de las cuales 143 fueron multidrogo resistentes. Una vez más, desde el punto de vista de salud pública, ya hemos visto que teníamos obviamente prevalencia de Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, para el caso, y hoy por hoy tenemos ya identificado desde el año 2013-2014 un trabajo que hizo el doctor Valderrama en el Perú, el tema de la Salmonella infantis, con consideraciones que hay que verlas por un tema de la multidroga resistencia. Otro punto a tener en cuenta en el caso de la elección de las vacunas es tener en cuenta una transferencia de inmunidad pasiva que pueda tener las vacunas o que puedan desarrollar, ya que necesitamos proteger al pollo bebé los primeros 14 o 15 primeros días, hasta que puedan ellos agarrar una condición de integridad intestinal bastante fortalecida y pueda defenderse frente al desafío por enterobacterias que puedan haber. Normalmente, una vacuna convencional va a presentar, es obtenida por una producción de vacunas en un medio convencional en hierro libre. Esto va a generar obviamente anticuerpos capsulares y tener en cuenta que existen también vacunas que van a ser producidas en baja restricción de hierro. Obviamente
estas vacunas van a formar anticuerpos IRP y anticuerpos capsulares, o sea, tienen un doble propósito. Entonces, esa es otra de las características que debemos tener en cuenta para el manejo de vacunas que podamos manejar en lo que es el control de salmonela. Un punto importante a poder manejar es las reacciones inflamatorias que puedan generar una vacuna de salmonela. Existen diferentes vacunas y las características van a ser quizás el adyuvante y algunas condiciones que puedan manejarse en el campo. Ejemplo, muchas veces se producen inoculaciones de vacunas que puedan tener temperaturas no dentro de la conformidad que se pida, y esto puede exacerbar una reacción inflamatoria. Esto trae como consecuencia problemas de desuniformidad, retrasos en la parvada, y nos van a traer disminución en el tema productivo. Saqué estas fotos de una información, obviamente, que se habían probado diferentes tipos de vacuna a diferentes temperaturas. Igual, el impacto de las vacunas es bastante intenso sobre lo que es la inflamación de la zona pectoral. Esto más se ha observado en el tema de lo que son reproductoras de carne o de engorde. Por lo tanto, el impacto de una reacción inflamatoria obviamente se va a ver influenciada, como mencioné, en la uniformidad, y esa uniformidad trae como consecuencia disminuir el número de huevos por gallina alojada o disminuir el número de pollitos por gallina alojada. Más o menos se ha cuantificado que existe un 10% menos, de uniformidad. Va a incidir sobre los porcentajes de producción que pueda manejarse sobre un resultado de un lote en producción, ya sea este caso reproductoras de carne o postura comercial. Bueno, este es un porcentaje de postura de aves que se han hecho vacunaciones con vacunas trivalentes y con vacunas bivalentes, con un vehículo, obviamente, que no ha impactado sobre la inflamación de la pechuga, y esto ha traído como consecuencia tener un comportamiento más favorable en el tema productivo. Hasta acá podríamos concluir que obviamente en una zona de alto desafío debemos tener en cuenta, para el caso de postura comercial, siendo aves multiedades, la exclusión competitiva como una herramienta para el control de una integridad intestinal bastante temprana. Esta se puede utilizar en planta incubadora o se puede utilizar en el campo lo más temprano posible, con la finalidad de poder esperar el tiempo el tiempo de espacio que existe entre lo que es el primer día y la quinta o sexta semana, que más o menos se pone una vacuna de salmonela. El uso de las vacunas vivas obviamente genera una respuesta de tipo humoral y celular, pero con una poca o nula transferencia de inmunidad pasiva a la progenie o al huevo.
hoy por hoy, desde el punto de vista de salud pública, hay empresas que vienen preocupándose en el tema de poder utilizar vacunas oleosas o vacunas que puedan tener una transferencia de inmunidad pasiva hacia el huevo, con la finalidad de evitar la diseminación de problemas de salmonela al humano, al consumidor final. Considerar ventajas que podrían tener, otro punto es considerar las ventajas que podrían tener la producción de anticuerpos capsulares más anticuerpos IRP. Normalmente hemos visto que las vacunas oleosas solamente generan anticuerpos capsulares y los anticuerpos anti-IRP obviamente es un valor agregado para el tema de poder tener una amplitud en el tema de anticuerpos contra el control de lo que es salmonela. Se debe observar también que el uso de vacunas van a generar una transferencia de inmunidad pasiva a la progenie y al huevo, lo mencionamos. El uso de las vacunas oleosas, el tipo de vehículo que lleva, es importante poder manejarlo, poder tenerlo en cuenta y sobre todo las condiciones sobre las cuales se pueda hacer uso de una vacuna, puesto que si es una vacuna oleosa y se hace una aplicación con condiciones que podrían desfavorecer su aplicación, ejemplo, temperatura, esto podría incrementar su reacción inflamatoria sobre la pechuga. El uso adecuado o el cambio de agujas en un número de aves también va a ayudar a minimizar este impacto o este impasse. Bueno, hasta acá es un poco de las cosas que quería compartir con ustedes. Si hubiese alguna pregunta, por favor. Gracias, Ángel. Está muy interesante tu presentación. Yo doy pase al doctor Pedro Quispe para que modere las consultas, las preguntas, inquietudes. Por favor, agradecería hacerlo mediante el chat. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Pedro? Adelante. A ver, continuando con la charla del día de hoy, una de las preguntas del doctor Raúl Segarra menciona, ¿podría comentar sobre estudios sobre otras fuentes de Salmonella infantis diferentes del origen de aviar u otras de importancia en salud pública? Por ejemplo, verduras, otros tipos de carnes u otros, o de contaminación en otras etapas de la cadena diferente de la crianza. Sí, claro que sí. En el caso, se ha tenido reportes en la fabricación de lo que es alimento de mascotas, ya que se utiliza también su producto de la avicultura o productos de la avicultura, caso de pollos, caso de aves. Tenemos también en el caso de las harinas de rendering, hay reportes sobre el tema de contaminación por salmonella infantis. Es lo que tengo como fuente. Ok. De parte del doctor Otiniano, según tu experiencia, ¿cómo recomendarías el uso de probióticos en gallinas reproductoras? Normalmente se debería hacer en planta incubadora, de preferencia, ya que mientras menos horas pueda pasar entre salidas de la planta incubadora y poder ejecutar la aplicación de un uso de una exclusión competitiva, uno estaría salvaguardando la integridad intestinal y la colonización por otro tipo de bacterias.
es importante siempre poder tener en cuenta, para el caso de la gente que maneja genética, tener los resultados de embriodiagnosis de los lotes, cómo es que van manejándose el resultado de huevos contaminados, puesto que de alguna u otra manera el porcentaje elevado de estos va a inferir directamente sobre también la integridad intestinal, porque sabemos bien que la ventana de nacimiento va a dar oportunidad a que las aves que puedan adelantarse dentro de lo que es el nacimiento, ellas van a ir picando ya el meconio, van a ir teniendo alguna actividad. Entonces, sabiendo y considerando este punto de vista, uno puede hacer lo que se llama el ordeño de las máquinas nacedoras, con la única finalidad de poder salvaguardar la integridad intestinal de estas aves cuando existen lotes que puedan tener un porcentaje elevado de huevos bomba. Ok. De parte del doctor Alfredo Abreu, ¿cuál es la manera más eficiente de erradicar o evitar brotes de salmonelosis en una granja? ¿Vacunas? ¿Limpieza? En verdad que es un tema bastante integral que hay que considerar los puntos que hemos podido señalar. La bioseguridad es determinante y hay que poner en práctica todos los puntos que hemos podido tocar, ¿no? Una cosa que pasa siempre en el caso de postura comercial es que en la época de verano se disminuye lo que es el consumo de alimento y nosotros tratamos de lo que es concentrar nutrientes. La concentración de nutrientes trae como consecuencia también el poder manejar incrementos de lo que es la premezcla. Y la premezcla, obviamente, tenemos el uso de dentro de la composición de la premezcla va a estar forma el hierro. Todas las enterobacterias, como el caso de las salmonelas, son sideróforas y tienden a crecer o tener una condición favorable para el desarrollo de las mismas. Es necesario e imprescindible tener en consideración estos puntos de vista para evitar inconvenientes de contaminación por salmonela. El caso importante también de poder evaluar el agua desde el punto de vista de mineral, ¿no? Haciendo una evaluación, cuánto de hierro también podría contener el agua. Ok, doctor, gracias. Una siguiente pregunta. ¿Las salmonelas gallinarum son zoonóticas? Otra consulta, ¿qué edad usted recomienda para una prevención de la salmonela gallinarum? No, la salmonella gallinarum no es zoonótica. Y me decías, discúlpame la segunda pregunta que no le presté atención. Sí, más que todo una recomendación para evitar, o ¿qué es lo que recomienda usted para una prevención de salmonella gallinarum? Creo que para el caso de la salmonella gallinarum igual, tiene la misma estrategia de trabajo, el poder utilizar una exclusión competitiva, el poder manejar la exclusión competitiva bastante temprana, poder utilizar ácidos orgánicos en la dieta, pared de levaduras, y normalmente se debería manejar un programa de 2 vacunas contra Salmonella gallinarum. Normalmente en postura comercial se maneja sobre las 6 y 13 semanas o 6 o 12 semanas. Ok, gracias. De parte del doctor David Vargas, de acuerdo a su experiencia, ¿considera usted que hay protección cruzada entre vacunas de salmonella, entiritis y gallinarum? No.
no hay una protección cruzada entre Salmonella gallinarum y Salmonella enteritidis. Normalmente las vacunas son altamente específicas. Ok. Otra consulta. Según su experiencia, la necropsia en granja de producción de huevos, ¿qué observamos más notoriamente para poder diagnosticar como Salmonella gallinarum? Vamos a observar el típico diarrea media verde amarillenta en la cloaca del ave, la ave empastada, el hígado lo vamos a encontrar agrandado, hay una hepatomegalia, hay una esplenomegalia, las aves presentan depresión o fiebre. Inclusive encontramos hasta riñones inflamados. ¿Qué otro detalle? Creo que esos son la sintomatología clásica que se encuentra en una Salmonella gallinarum. Ok, doctor, gracias. De parte del doctor Alfredo Eduardo. Doctor, ¿y si fuera de seguirse una flora segura al inicio del ave, existen desafíos? ¿Qué recomendaría? A ver, esa parte no la entendí bien. Si hubiesen desafíos tempranos, ¿te refieres? Sí, exacto, al inicio. Con mucha más razón, con un desafío temprano, creo que se justificaría mucho el uso de una exclusión competitiva, no solamente para el tema de lo que es una reproductora, sino para una postura comercial. Ok. De parte del doctor Sorel o Inalaya, para el control de salmonelosis, ¿qué efecto tiene el acidificar el agua de bebida y qué ácido es más eficiente? Y lo felicito por su excelente charla. Se utilizan comercialmente existen diferentes acidificantes. La idea es poder lograr tener un pH de 4, más de eso o más bajo de 4 no se va a lograr, para que la salmonela no sea viable. Un tema que pasa y uno lo encuentra siempre es el manejo de las líneas de agua. Normalmente las aguas tienden a ser duras, y la dureza se muestra por la presencia de lo que es el carbonato. Y he encontrado en muchos centros de producción que utilizan algunos sanitizadores que se ven disminuidos por la presencia de la dureza del agua. Y esto trae como consecuencia de no tener un control sobre enterobacterias. Es ahí donde se necesita de repente poder utilizar un ácido orgánico con la finalidad de lograr un pH, y que este pH pueda ayudar al sanitizador, porque el sanitizador clásico que se utiliza es el cloro, hipoclorito de calcio. Y el hipoclorito de calcio obviamente no trabaja en una agua alcalina. Hay otros productos que sí van a trabajar en presencia de aguas duras, pero es importante de alguna u otra manera acondicionar obviamente la acidez o el pH del agua, con la finalidad, y la única finalidad es de poder controlar enterobacterias. Ok, doctor, gracias. De parte del otro Tiniano, ¿considera que hay protección cruzada en las vacunas oleosas más usadas en las explotaciones avícolas con Salmonella infantis? No, no. Específicamente, vuelvo a decir, necesitamos tener una vacuna que pueda tener antígenos contra Salmonella infantis.
para tener protección contra Salmonella infantis. Si no, no va a haber protección. Ok, doctor, gracias. De parte del doctor José González Mucha, la salud pública y la producción de huevos de gallina ponedoras, debemos garantizar la inocuidad alimentaria mediante la vacunación con Salmonella enteritidis, Salmonella infantis, Salmonella typhimurium. ¿Por qué no se aplica en ponedoras en México? Vacunan al 100% de las gallinas. ¿Usted les recomienda? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, creo que es un tema bastante discutido y bastante, se podría decir, maltratado. Discutido porque buscamos, obviamente, buscamos ampararnos sobre una legislación en las cuales todavía no hacen una aplicación rigurosa sobre un control estricto de lo que podría ser un control sobre productos que son productos que son detectados y se han detectado multidrogas resistentes. Existe un abuso, se podría decir, indiscriminado sobre el manejo de antibióticos. Entonces, de alguna u otra manera, creo que desde el punto de vista de salud pública, nosotros los veterinarios debemos estar enfocados, o las personas que están trabajando en la parte pecuaria, a generar un poco de conciencia por el cuidado del prójimo, ¿no? En poder utilizar productos que puedan ayudarnos a no diseminar enfermedades y a utilizar menos el uso de los antibióticos. Seguro que existen, obviamente, países como países o regiones, en este caso Europa, que obliga obliga a realizar las vacunaciones contra el control de estas enfermedades estrictas. Caso de Inglaterra, caso de Alemania, ¿no? Desde el punto de vista de salud pública lo tienen muy determinado y está normado de que se pueda hacer control del manejo de estas vacunas. Nosotros aún ambiguamente andamos utilizando lo que de repente más barato nos pueda salir, entre comillas, ¿no? Para no salvaguardando o considerando lo que es el cuidado de la salud pública. Ok, doctor, gracias. Hay una corrección de la anterior pregunta del doctor Alfredo Eduardo Bregú. Si a pesar de realizar las recomendaciones de asegurar una flora buena a inicios del AVE, luego existen desafíos, ¿qué se puede hacer? A ver, si estamos hablando de que se ha utilizado una exclusión competitiva y después ha existido un desafío y obviamente ha tenido que salir positivo a un tema de lo que es salmonela, obviamente hay que cuarentenar la zona, aislar la zona de recepción y volver a retomar los trabajos que debamos hacer en esa zona de producción. Algo de lo que se ha hecho se ha quebrado. Se ha quebrado. De acuerdo, Ok, doctor. Doctor Ángel, ¿puede dejar de compartir pantalla, por favor? Claro que sí. Bueno, no hay ninguna otra pregunta mediante el chat. Me mencionan que quieren hacer una intervención de parte del doctor Odette Urquiza. Sí. Hola, buenas noches a todos. Yo soy la doctora Odette Urquiza Bravo, trabajo en el Departamento de Aves de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, en México. Y entonces quisiera hacer unas precisiones con respecto a la pregunta que hicieron sobre Salmonella gallinarum en cuanto a las lesiones. Cualquier salmonela puede producir cualquier tipo de lesión y es muy difícil llegar a un diagnóstico con solo observar lesiones. Sin embargo, con Salmonella gallinarum se ha observado que la mayoría de ellas, cuando infecta a las aves, provoca una coloración verdosa en el hígado y otras vísceras, ¿no?
O sea, puede ser pulmón, puede ser corazón, puede ser hígado, vaso, intestinos, los ciegos, pueden llegarse a tornar de color verde, ¿sí? Pero eso no significa que sea exclusiva de Salmonella gallinarum, pero es más frecuente con Salmonella gallinarum. En cuanto a la inmunización en México, se utilizan bacterinas, ¿sí? O sea, se utilizan inmunógenos muertos, no está permitida la vacunación viva y no hay vacuna contra Salmonella infantis en México. Únicamente se está utilizando contra Salmonella enteritidis y Salmonella typhimurium, y eso por la disposición de los laboratorios. Y en cuanto a los países europeos, manejan algo que se llama tolerancia cero. Las parvadas son monitoreadas constantemente, incluyendo hasta llegar al rastro. Si una parvada sale con resultados positivos a cualquier salmonela, la parvada es sacrificada y no se manda a consumo público. Nada más quería hacer ese comentario. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su comentario y por su gran aporte. De nada, al contrario. Doctor Otiniano. A ver, doctor, disculpe, tenemos una pequeña observación de parte del doctor David Vargas, que nos menciona, solo para aclarar la pregunta de la doctora Liliana Rebolledo, una referente en estudio de Salmonella indica que sí hay protección cruzada entre Salmonella enteritidis y Gallinarum, porque tienen los mismos antígenos somáticos 1, 9 y 12. Perdón, otra intervención respecto a eso. Eso es cierto. El control de Salmonella gallinarum en México se realizó mediante la vacuna viva de Salmonella gallinarum, la R9, que era una cepa rugosa. Indirectamente se protegió, bueno, nunca hemos tenido casos de Salmonella pullorum, pero de Salmonella enteritidis también se controlaba mediante la R9. Afortunadamente en México ya estamos libres de Salmonella gallinarum. Salmonella pullorum nunca se reportó en México y los casos de Salmonella enteritidis fueron los que empezaron a existir. A raíz de que se quitó Salmonella gallinarum, se dejaron de producir las vacunas, se dejaron de producir los antígenos para diagnóstico por medio de aglutinación en placa. Y entonces, pues, empezaron a surgir más los problemas de Salmonella enteritidis. Y fue ahí cuando el gobierno de México aceptó que se empezaran a inmunizar a las aves con bacterinas contra Salmonella enteritidis y contra Salmonella typhimurium, porque también comparte el antígeno somático 1. Y entonces también hay una reacción cruzada entre estas dos. Listo, perdón. Gracias. Ok, doctora Odette, muchas gracias por su aporte bastante interesante. Y doctor Otiniano, Ángel, un tema para poder de repente compartir un poco, intercambiar opiniones. Sí es cierto que, que comparten antígenos, son del mismo serogrupo, pero la protección es parcial, no es completa. Y lo otro es que la inmunidad que se genera es muy corta. En las pruebas en Argentina se realizaron demostraciones con 3 a 4 aplicaciones, obviamente considerando este concepto, y obviamente después de las 40 semanas no se encontró la respuesta que se esperaba. Entonces, cierto. Sí, hay que tener en cuenta ese punto. Sí, perdón, es cierto, porque yo discutí mucho ese punto cuando salió la vacuna contra Salmonella typhimurium, cómo era posible que dijeran que también había protección contra Salmonella enteritidis, y lo que se mencionaba era nada más por el antígeno somático 1.
Y sí, o sea, comparto la misma opinión, definitivamente no es la protección completa contra tifimurio. Adelante. Lo veo a José González con ganas de participar. Y la mesa está abierta. No, interesante la conferencia del doctor Ángel Albites, y aprovechando el tema, nosotros en el Perú, como médicos veterinarios, especialistas en la salud avícola, debemos promover los monitoreos de las granjas de ponedoras. SENASA tiene esa facultad de hacerlo, y trabajar para controlar cualquier problema asociado a salud pública y garantizar la inocuidad alimentaria a través del huevo de consumo masivo. Y entonces podemos imitar la experiencia que nos acaba de comunicar nuestra doctora Urquizo de México, que ellos usan vacunas en ponedoras de salmonela inactivadas para enteritis y tifimurium. Y yo sé que también ya existen vacunas inactivadas que contienen el serotipo de Salmonella infantis, que está detectado, monitoreado en el Perú. Entonces, es un tema que debemos trabajarlo como empresas, como AMEVEA y como SENASA. Es un trabajo. Gracias, doctor Orellana. De acuerdo, José. Sin embargo, para complementar tu comentario, debemos también promover el fiel cumplimiento de la bioseguridad. Cierto. Un punto muy importante que muchas veces se descuida. Hay que ser honestos. Sí. Bien, no sé si quedará el doctor Raúl Segarra, por favor, adelante con su participación. Sí, una cosa muy puntual nomás, ¿no? Yo creo que la industria avícola mundial y también la peruana vienen realizando muchos esfuerzos, ¿no?, para combatir este agente. Sin embargo, ¿no?, el impacto en la salud pública no proviene solamente de las crianzas avícolas. Y uno de los puntos, por ejemplo, muy característico es cuando salen las noticias, y aquí en Perú están muy difundidas las polladas, ¿no?, donde hay algunos reportes de intoxicación por comer pollo en polladas, cuando el problema no estaba en el pollo, sino en la ensalada, ¿no?, o en las salsas, y que puede tener que ver con las verduras, o puede tener que ver con la manipulación de los operadores. Sin embargo, hay mucha satanización, ¿no?, y asignación de responsabilidad a una sola etapa, ¿no?, en la cual sí está bien estudiado, el doctor Ángel lo ha puesto muy bien, ¿no?, y en el cual se está trabajando, pero creo que yo me imagino, por ejemplo, ¿no?, ¿qué pasaría, por ejemplo, si se elimina totalmente la salmonela de nuestras granjas avícolas, si realmente eso va a disminuir la cantidad de casos asociados con salmonela, que inclusive hasta eso hay que verificarlo, porque tampoco hay muchos estudios, ¿no?, de problemas de ETAs asociadas específicamente con salmonela en Perú, ¿no?, para poder establecer esa causa-efecto, ¿no? A donde quiero llegar en concreto es que primero reconocer que hay un trabajo y un esfuerzo y una preocupación en el sector avícola, pero no hay que dejar de ver toda la cadena, ¿no?, y todas las etapas en las cuales la salmonela como problema de salud pública tiene la oportunidad de generar su efecto, ¿no?, o de establecer su presencia. Eso no hay que perderlo de vista, y en esta conversación es importante hablar más con nuestros pares en medicina humana, ¿no?, sobre todo cuando se hacen reuniones con la gente del Ministerio de Salud, para evitar, porque muchas veces las orientaciones, ¿no?, van casi exclusivamente, o sea, no es tan mal que se vigile, hay que vigilar,
pero no solo el tema avícola, ¿no? Y además el doctor Ángel también lo dijo, nadie come pollo crudo, ¿no? Entonces ahí tenemos un control natural prácticamente de este tema, ¿no? O por lo menos una disminución ostensible de las probabilidades de impacto, ¿no? Entonces no hay que perder de vista eso simplemente, ¿no? O sea, nosotros como veterinarios tenemos que tener todo eso bien claro, ¿no? Y en las conversaciones establecerlo así, con objetividad, ¿no? O sea, es todo, es un mapa, no es un punto nada más, ¿no? Nada más, gracias. Excelente aporte, doctor Raúl. Gracias. No sé si alguien desea participar. En todo caso, en nombre del Grupo de Profesionales Avícolas, doctor Ángel Alvites, le damos nuestros agradecimientos por su excelente participación y a todos los asistentes, de igual modo, esperamos verlos muy pronto en la siguiente charla que en estos días se les va a comunicar. Gracias, doctor Ángel, en nombre del grupo. Listo. Muchas gracias, muy amable. Gracias por su tiempo. Gracias a usted. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias, colegas, estudiantes. Gracias por su Gracias a participación. todos. Gracias, nos vemos Pedro, Gabriel, Luego. Saúl, Gracias. Nos vemos, cuídense Ángel, mucho. Luego, doctor. Ángel, nos vemos. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas Gracias, doctor noches. Ángel. Bien. Buenas noches, amigos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.